Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creerán por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que la corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, qué gozo, qué dicha poder compartir este día en que celebramos la Natividad, la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, que podemos celebrarlo como comunidad. Me imagino que han estado celebrando en diferentes maneras, algunos han estado viniendo a los diferentes
diferentes servicios y misas que hemos tenido. Muchos nos han ayudado con la linda decoración de la iglesia, que ha quedado preciosa. Anoche el altar con todas las velitas estaba en llamas, estaba en fuego del Señor, así que hemos pasado una linda Navidad y hoy un día precioso. Ya el tiempo está cambiando un poquito y vamos a salir de toda esta frisada que hemos pasado, pero vamos a hablar un poquito de la frisada en la homilía de hoy. Se acabó la Copa Mundial con un tremendo juego entre Argentina y Francia, y ganaron los argentinos el campeonato que siempre evadía a Messi. Lo recibió y ahora estamos esperando a que Messi cumpla su promesa, porque tiene una promesa. Él nació en la ciudad de Rosario, en Argentina, y tiene una promesa de hacer una peregrinación a la Virgen en Argentina, así que estamos esperando para que cumpla su promesa y que rece el rosario en esa peregrinación. Pero como se acabó el Mundial, tenemos que conformarnos ahora con el fútbol americano. Y ayer los santos, no los del cielo, los santos de Nueva Orleans, jugaron un juego difícil, pero un juego que se ha comentado mucho, precisamente porque tenían que jugar en unas condiciones del tiempo que eran fatales para el deporte de fútbol americano. La temperatura en Ohio, en Cleveland, donde jugaron, estaba a 19 grados bajo cero. Unas temperaturas frígidas, duras, difíciles para jugar en esas temperaturas. En el terreno de juego la temperatura era de 9 grados. Unos vientos entre 40 y 60 millas por hora. Y un poquito de nieve en el campo de juego. Y unas condiciones que todo el mundo decía: estos pobres santos que están acostumbrados al Superdome no van a poder ganar en Cleveland. Y ganaron. Estaban perdiendo. Un aplauso, ¿verdad? Estaban perdiendo 10-0 y anotaron 17 puntos corridos y ganaron el juego 17-10 en unas condiciones bien difíciles. Y sin embargo, cuando se hablaba de este juego, se decía, pues hay que hacer cosas que no son normales en un juego normal, porque por ejemplo con un viento de 60 millas por hora, uno tira una bola para allá y la bola termina por allá. O sea que no se podía pasar mucho la bola. En esa temperatura tan fría, un pase, cuando el que la va a coger no siente las manos, se le va a caer la bola, como se les cayó a muchos que trataron de coger la bola. Y lo que se decía es que el equipo tenía que volver a lo fundamental del juego, a lo básico del juego, que es correr con la bola. Había que correr, agarrar la bola bien y correr, y había unos cuantos jugadores de los Santos que tenían ese don, ese regalo, ¿verdad?, de Dios, que tenían esa habilidad de correr bien y dominar, aunque siempre hay críticas, porque a veces dicen, ¿y por qué no le dieron la bola más veces para que lo corrieran más? Los que están al tanto del deporte, pues siempre van a haber criticones que empiezan a decir lo que no se hizo en el juego, lo que se pudiera haber hecho más, y no lo hicieron, pero ganaron, y como ganaron, pues se calman las críticas. Pero yo pensaba que esa analogía de volver a los fundamentos, volver a lo básico, es una buena analogía para nosotros como cristianos católicos. Tenemos que volver a los fundamentos de nuestra fe. Fíjense que es importante el darnos cuenta de eso, porque básicamente la fiesta que celebramos hoy, esta solemnidad, es los principios de nuestra fe. Una historia bien conocida, bien simple, bien básica, pero tan fundamental. Si lo que ocurrió en Belén hace 2000 años no ocurre, no tendríamos la fe cristiana. Es Jesucristo, a través de su encarnación, que nos revela esa fe. Así que, en cierta manera, al mirar al pesebre, nos estamos recordando de los fundamentos de nuestra fe, lo más básico
lo que tenemos que saber como cristianos, lo que tenemos que hacer como cristianos. Y a veces complicamos las cosas tanto que no nos damos cuenta que tenemos que siempre volver a lo básico, porque vivimos en un mundo que hay mucha frialdad. La frialdad no es solo la temperatura del tiempo, es que hay mucha gente que no trata bien a otras personas, hay mucha gente que no quiere relacionarse con otros. Eso es en los mejores casos. En los peores hay mucha gente que comete crímenes, cosas que no debieran ocurrir. No tenemos que ir muy lejos. Si ustedes miran sus teléfonos o sus computadoras, las noticias que tenemos, no hay que ir ni muy lejos. En las últimas 24 horas han pasado cosas horribles, inclusive aquí en nuestro vecindario, aquí cerquita, donde uno va a hacer las compras, donde uno va al parque a pasear, donde uno va a la gasolinera. Ahí han habido cantidad de crímenes. No les tengo que decir porque no los quiero deprimir, pero es la realidad que tenemos un mundo donde los vientos contra el cristianismo son fuertes, donde la temperatura está bien fría para aceptar a Dios, para acercarnos a Dios, donde no es fácil ser cristiano en este mundo. Entonces, esa analogía del juego de fútbol nos recuerda que igualito que los santos ayer, tenemos que nosotros volver a lo básico de nuestra fe. ¿Qué es lo básico de nuestra fe? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? Vamos a repasar un poquito. Obviamente lo primero es orar. La oración, el rezo, es nuestra comunicación con Dios. ¿Y por qué oramos? Porque le debemos a Dios. Todos nosotros le debemos a Dios porque Dios nos ama, nos amaba antes de que naciéramos, nos amaba antes que nuestros padres nacieran. Ya Él estaba pensando en nosotros, ya nos tenía en su mente, y tanto nos amó que cuando llegó la culminación de los tiempos, nos mandó a su Hijo para que pudiera compartir con nosotros nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado, como nos recuerda la Iglesia. Entonces, esa acción de gracias, el darle gracias a Dios, es la reacción normal de cualquier persona que se da cuenta que le debe a Dios, que Dios me ama, que ha hecho tanto por mí. ¿Cómo no voy a orar? Eso es bien básico en nuestra fe. Si no estamos orando, no somos cristianos. Tan sencillo como eso. Entonces el reto de hoy es volver a lo básico, a lo fundamental. ¿Cómo estoy rezando en mi vida? ¿Cómo estoy tratando de acercarme más a Dios a través de la oración y a través de mis acciones? Una de las acciones más importantes es poder participar de los sacramentos, de la manera que la Iglesia nos ayuda a entender esa comunicación con Dios. Una de las más importantes, obviamente, es lo que estamos haciendo aquí. Al venir a la misa, estamos realizando, estamos viviendo el sacramento de la Eucaristía, pero todos los demás sacramentos son importantes. La Eucaristía no es para venir una vez al año, el día de Navidad. No, la Eucaristía es para venir todas las semanas. Si fuera posible, todos los días. Porque en una semana, ¿cuántas horas hay en una semana? 168. Si mi matemática está correcta, 7 por 24 son 168. Y Dios nos pide al menos una hora. Y a veces hasta esa hora se la quitamos. Ay, porque no tengo ganas de ir a misa. Tenemos que volver a lo fundamental. Siempre en la tradición cristiana sabíamos que teníamos que ir a misa. Y aquí buscamos cualquier excusa para no ir a misa. Yo le digo siempre a Salvador, que nos transmite por la televisión, que aquí en Silos nunca se cancelan las misas, nunca. Aunque haya una inundación, que hayan 10 pies de agua allá afuera, siempre se celebra la misa, porque yo sé que aunque haya 10 pies de agua, siempre va a llegar alguien nadando, porque llega nadando y me dice: Padre, vine para la misa, ¿y qué voy a hacer? Es decir, no se canceló la misa. Lo más horrible que ha hecho la Iglesia recientemente es cerrar las iglesias, cancelar las misas, porque ¿cómo vamos a cancelar lo que Dios quiere hacer por nosotros? La comunicación de Dios con nosotros a través de los sacramentos. Y entonces tenemos que hacer un autoexamen, tenemos que hacer un inventario. ¿Cómo estoy yo con relación a los sacramentos? La misa fundamental. Así que si esta es la primera misa del año suya,
El Señor le está diciendo, la misa no es una vez al año, no es solo para Navidad, es para todos los domingos. Esa es la respuesta que le damos a Dios. ¿Cómo estoy yo con el resto de los sacramentos? Estoy confirmado, he hecho la primera comunión, necesito, por ejemplo, sanación con el sacramento de la unción de los enfermos, estoy pensando en mi vocación, ya sea para el orden sacerdotal o ya sea para el matrimonio. ¿Cómo estoy yo participando en los sacramentos de la iglesia? Porque eso es fundamental, es básico. Y yo tengo que hacer un inventario, tengo que mirar en mi vida cómo estoy participando en esos sacramentos, porque es lo que Dios nos ha dado para responder a su amor. Estoy visitando al Santísimo Sacramento. El Señor está constantemente en todas las capillas, en todas las iglesias. Le pasamos por el lado durante la semana, durante el día de trabajo, y ni entramos a saludar al Señor, a hacer una visita, a decirle, buenos días, Señor, hoy estoy aquí, ya listo para el trabajo. Salgo del trabajo, buenas tardes, Señor, ya trabajé hoy, me voy para mi casa. Esa visita cuenta muchísimo, porque el Señor está ahí esperando. Y es fundamental, es básico en nuestra fe, no es algo muy elaborado, es lo más sencillo que podemos hacer. Y finalmente, pienso yo que estamos llamados a ser buenos. Eso suena raro, ¿verdad? Porque, ay Padre, pues ¿cómo no vamos a ser buenos? Pero es que hay mucha maldad en el mundo. En el mundo no todo el mundo es bueno. Y yo no sé, vemos las noticias, lo que pasa, no queremos buscar a nadie porque hay casos mentales, casos, ¿verdad?, psicológicos, casos problemáticos, casos de gente que tiene ciertas frustraciones que quizás se la ha causado otra persona. No queremos juzgar, pero si somos objetivos, hay mucha maldad en el mundo. Yo siempre digo, la existencia del demonio y del mal, no hay que dudarla, es facilísimo encontrarlo. El problema es que para encontrar a Dios hay que hacer un poquito más de trabajo, porque Dios vale la pena y tenemos que esforzarnos. Pero saber que existe el mal, nada más salgo por ahí y el primero que pasa por ahí gritando a saber qué hace, ya sabemos que esto no es normal, esto no es bueno. Vayan a un aeropuerto hoy en día y los aeropuertos se han convertido como un zoológico. La cantidad de gente que uno ve, que uno dice, pero ¿y de dónde salió esta persona? Es una cosa que lo vemos, que es obvio, ¿no? La droga, las dificultades, por la manera en que pensamos y en lo que nos metemos, es una realidad que existe. Entonces, el ser bueno es fundamental, es básico. Yo me acuerdo que cuando uno oye tantas noticias malas, al principio yo siempre decía, bueno, eso siempre ha sido así. El mundo siempre ha tenido cosas malas. ¿Verdad que es una tentación decir eso? Porque el mundo siempre ha tenido esos problemas. Pero hoy en día, como las comunicaciones son tan buenas, las escuchamos inmediatamente. Antes no. Y uno como que se excusaba un poquito de lo que estaba pasando. Pero yo no sé, a lo mejor estoy mal. A lo mejor esa teoría no es correcta. A lo mejor es verdad que hay más maldad hoy en día que antes. La gente vivía de otra manera. Hoy en día uno está en la calle y está temiendo que hasta en la autopista le pueden meter un balazo a uno. Y uno dice, pero si eso nunca ha pasado. Y uno está viendo los carros que le pasan por al lado porque no sabe quién va a pasar y a lo mejor le tira un disparo. Y así está la gente en los vecindarios. Ustedes lo ven. No les tengo que decir porque eso lo vemos todos los días. Entonces nosotros, cristianos católicos, tenemos que ser mejores. Hay que balancear toda esa maldad de alguna manera. La Virgen María en sus revelaciones privadas, en sus apariciones, básicamente si piensan un poquito y leen sobre las apariciones marianas, básicamente lo que pide la Virgen es que volvamos a los fundamentos, a lo más sencillo. Oren, sacrifíquense, visiten al Santísimo y sobre todo, arriba de todo eso, sean buenos. Traten de ser buenos. Y ese llamado es precisamente el llamado del pesebre. Jesús nace pobre, muere pobre, vive pobre, nos da ejemplo de esa perseverancia de cumplir lo que Dios le ha pedido, como volviendo a lo fundamental, a lo más básico. Estamos llamados a tener una vida en contacto con el Padre Dios. Estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros, a ver dónde están las necesidades. Estamos llamados a servir a Dios.
específicamente a través de la iglesia, que estamos llamados a constantemente comunicarnos con Dios. Así que esto es una exhortación, es una invitación, es un llamado. Yo sé que muchas veces, inclusive no quiero ser sarcástico ni criticón, porque los sacerdotes no debiéramos ser sarcásticos ni criticones, pero muchas veces en la misa de Navidad hay veces que los padres dicen, los veo el año que viene, porque saben que hay mucha gente que viene y esa fue su última misa. Hasta las Navidades del próximo año no van a volver. Y si ese es su caso, haga caso al llamado del pesebre. Hoy en día el Señor nos está diciendo, vuelvan a lo fundamental: la oración, el sacrificio, los sacramentos, la visita al Santísimo, el ser bueno. Ese es el gran llamado de la Navidad. La Navidad no es solo una fiestecita para poder celebrar con la familia y poder estar contentos y cantar los villancicos, no. Todo eso es bueno, pero la Navidad es un recuerdo de lo que realmente es importante para nosotros como cristianos. Y eso fue lo que nos vino a traer ese niño que nace hoy y que nos reta a que cuando salgamos por esas puertas no se quede lo que aprendimos aquí, sino que lo vengamos a reanudar día tras día, domingo tras domingo, confesión tras confesión, sacramento tras sacramento, acción después de otra acción, y hacerle caso al Señor, que como los santos de Nueva Orleans, que ayer aprendieron que tenían que volver a lo fundamental, a lo básico. ¿Y cuál fue el resultado? Ganaron. Nosotros podemos volver a lo básico. ¿Y cuál va a ser el resultado? Ganar.